con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Primero, danos cómo ven ustedes la Fundación. Yo leí un poco un par de los comentarios que ya están haciendo. ¿Cómo ves tú la reforma tributaria? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? A ver, podemos dividir la respuesta en dos ámbitos. Sí, por supuesto. En primer lugar, se plantea por primera vez en cerca de 30 años, que fue la última reforma donde se implementa el FUT en el año 84, un cambio en la filosofía de los impuestos en Chile. Recordemos que cuando en dictadura se promueve la gran reforma tributaria, lo que había en el ambiente era que el impuesto es básicamente un robo por parte del Estado hacia las empresas y hacia las personas que más tienen. De manera tal que se configura un sistema de que desde su génesis tiene ciertas salidas para tratar de pagar menos impuestos, todo por la vía legal, la vía de la ilusión. Y de ese modo, hoy en día, la desigualdad en Chile antes y después de impuestos se mantiene inalterada, e incluso, según algunos estudios, empeora. Y algunos que mejoran. Claro, pero muy poquito. Sí. ¿Qué es lo que pasa con los países que uno tiene datos? Por eso siempre recurre a estos países, por ejemplo, los de la OECD, cuando tenían $15.000 per cápita, ni siquiera 20, 15.000, veíamos de que la desigualdad disminuía entre un 50 y un 30%. Pensemos en Dinamarca. Después del impuesto. En Dinamarca en un 50, Alemania en un 30. O sea, es una acción fiscal que operaba en pos de lograr mayores niveles de igualdad. Entonces, que se plantee que la reforma, el objetivo número 2, es precisamente la redistribución de ingresos, sin duda que es una señal política que es fuerte y que de alguna manera hace que de aquí en adelante también pueda existir un proceso de exigibilidad. Porque ¿qué pasa si en los próximos 5 años la desigualdad sigue manteniéndose antes y después de impuestos? Eso significa que la reforma no hizo efecto y por lo tanto obviamente va a haber que corregirlo porque no está dando con lo que prometió. Así que en ese sentido nos parece que filosóficamente se funda en un buen argumento. Y ahora desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que no te gusta? Bueno, lo que no nos gusta básicamente es que así como el Fondo de Utilidades Tributarias es un dispositivo que se implementa en dictadura, existe otro que es el Sistema Integrado de Impuestos a la Renta, que si bien no es único a nivel mundial, lo ocupan muy pocos países, en América Latina, México y Chile, y en los países de la OECD, justamente estos dos países, o sea, el 95% de los países de la OECD no lo utilizan. Pero eso es un poco semántica, sin entrar en detalles por no aburrir, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es un país que yo voy mucho tiempo, técnicamente, efectivamente no está integrado, pero en la práctica sí está integrado porque hay tanto espacio para tú deducirle tus gastos desde hasta la cuenta de cable, si tú eres periodista, las ganancias, hay un montón de elementos que te da. Ajá. Que en la práctica es como el chileno, que técnicamente no lo es. Claro, eso también pasa en otros países, pero está la figura, por ejemplo, del tax dividend. El dividendo, el dividendo de los impuestos. A los dividendos, y que de alguna manera también se hace cargo, ¿no es cierto?, esto de la doble tributación que muchas veces se ataca cuando se habla del sistema integrado de impuestos. Entonces, nos parecía que era un mecanismo que se podía hablar. Recordemos que en Chile las personas son las únicas que pagan impuestos, lo que pagan las empresas es simplemente un prepago, un adelanto al pago de los impuestos de las personas. De manera tal que eso también impacta de inmediato en lo que es la estructura tributaria. Los países hoy desarrollados, tienen una estructura tributaria donde el impuesto a la renta es fundamental. En Chile es distinta, el impuesto al consumo, como el IVA, es lo que principalmente recauda. Además de esa filosofía está la pata que nos indica de que efectivamente el IVA es un impuesto que dentro de todo es difícil de evadir. De manera tal que en general los países subdesarrollados, los países más pobres, ocupan como estructura tributaria como principal elemento de la recaudación el IVA, porque les va a dar cierta sostenibilidad en el tiempo y que van a poder recaudar. Pero en la medida que los países también van avanzando, es importante que finalmente en esquemas más progresivos sea el impuesto a la renta, lo que más chocolate le da, por decirlo de una manera. Y eso, esta reforma tributaria, con la mera eliminación del FUT, no va a conseguir eso. Entonces a nosotros nos parecía importante abrir el debate, por ejemplo, al impuesto a los dividendos, de repente estas exenciones que algunos países ocupan cuando tienen sistemas desintegrados
de impuesto a la renta, y eso al parecer no va a poder ser porque no se planteó. Tú me acuerdo que mirando una de las entrevistas que diste en ese momento dijiste que hay que ser la reforma, sin habernos dado detalles, pero tú obviamente sabías algunos de los detalles, va a tener costos, y esos costos van a tener que ser, hay que ser transparentes, que hay costos, que es una reforma que tiene ciertas ideas como el progresismo, etcétera. Bueno, y la respuesta, sobre todo desde la centro derecha, ha sido bastante dura. ¿Cómo ves tú el debate y el contexto en que se está dando desde el punto de vista económico, y cómo nos deja comparado con lo que es el mundo OCDE, que es el mundo donde ahora se mueve Chile? Sí, bueno, yo creo que, a ver, yo tengo un diagnóstico personal respecto a lo que está ocurriendo en el estado de ánimo, no solamente del empresariado chileno, sino de la gente cercana emocionalmente a los empresarios chilenos, ¿no? Y políticamente cercano. Y es que yo creo que hay un conjunto de sectores políticos digamos, e intereses que son importantes en nuestra economía y en nuestra democracia, que recién ahora se están dando cuenta de que un poco ha cambiado la forma en que vamos a hacer política de aquí en adelante en Chile. Hace unas horas atrás me acuerdo que una amiga nuestra, ¿no es cierto?, una periodista, la Connie Stipicic, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de la radio. No es amiga mía. No es amiga, pero una amiga mía, por al menos, ¿no es cierto?, ponía en Twitter, ¿dónde está un Benninger?, decía. Ponía, que nos traigan un nuevo Benninger, necesitamos un Benninger. Y yo creo que la Connie, bueno, en fin, ella quisiera hacer un punto, pero me pareció interesante que dijera eso, porque claro, Benninger es el representante de una era en la cual los pactos políticos estaban por encima un poco de las votaciones, ¿no es cierto?, que era la época de la transición a la democracia. En realidad, donde yo creo que se equivoca un poco la Connie es que le atribuye propiedades increíbles a Benninger. En realidad Benninger es producto de un consenso político de una época, de una situación política particular. No es que él fuera un tipo así, un superhombre, digamos. ¿No es cierto? Y lo que ocurre es que es al revés. Hoy no son posibles los Benninger. Eso es lo que no está entendiendo la élite chilena. Hoy no es posible que haya un debate público, una deliberación y una votación, y después simplemente se produzca una conversación en algún pasillo, en alguna cancha de golf, ¿no es cierto? ¿Estás refiriendo a la política de los acuerdos? Claro, no. Que la gente los mira como mal. No los acuerdos, porque me parece malo calificar eso. La política fáctica. Ya. Porque uno puede llegar a acuerdos, pero tienen que ser públicos. Tienen que ser debatidos de frente a la ciudadanía. El problema no es el acuerdo, el problema es cómo se hacen esos acuerdos. Y antiguamente esos acuerdos se hacían en lugares que no eran tan visibles, y las argumentaciones que conducían a los acuerdos no eran visibles para la ciudadanía, y simplemente la ciudadanía en el fondo le otorgaba el beneficio de la duda a la clase dirigente, y decía, bueno, si es que alguien como Benninger o alguien como las personas que condujeron esos procesos llegó a ese acuerdo, será por buenas razones, ¿no? Ese era como el razonamiento que había, y eso ya no es posible. Y yo lo que siento es que una parte de la élite, particularmente el empresariado, se dio cuenta de que eso ya no es posible, y quizás se dieron cuenta del tremendo error que cometieron en las elecciones pasadas, minimizando la importancia del proceso electoral y asumiendo que iba a haber un proceso electoral, ¿no es cierto?, que era una cosa frívola, ¿no?, una cosa en que uno elegía un líder que tenía características superficiales, y que después vamos a ver lo del programa, eso se ajusta. Recuerdo incluso otro amigo nuestro, ¿no es cierto?, Benítez, este comentarista, de Benítez, también de la UNA, ¿no es cierto?, rector de la universidad. Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto?, que tiene una columna que decía algo así, que el programa había que ignorarlo completamente. O sea, que es un ejercicio frívolo, el proceso democrático. Y yo creo que, como dicen los gringos, the chickens have come home to roost. Claro. O sea, digamos, esa actitud, con un pelito de arrogancia respecto del proceso democrático, le está pasando la cuenta a la élite chilena, y así es la cosa. Y entonces yo creo que buena parte de la rabia que se ve y de la beligerancia es más bien la somatización de la frustración de un error muy profundo que cometió políticamente la centro-derecha chilena y la élite empresarial. Yo creo que cuando se den cuenta de que el error fue más bien de ellos,
van a calmarse y tener una nueva estrategia más positiva. Claro, porque yo creo que eso efectivamente está ocurriendo. Hay algunas críticas que tienen que ser escuchadas o rebatidas, por último, ¿no es cierto?, que no se están escuchando porque hay un cierto nivel de histeria creado básicamente por sectores que al final del día lo que están es defendiendo granjería, digamos, o sea, derechamente, ¿no? Y están dispuestos a todo en términos publicitarios para defenderla, ¿no? Entonces, yo veo que efectivamente ese tipo de críticas como las que tú estás escuchando las leen 2 o 3 personas, pero eso no es lo que está apareciendo, ¿no? Entonces, y eso es un problema con el debate actual. Yo también creo que de parte nuestra, en la nueva mayoría, vio parlamentarios que no han contribuido a un buen clima, también creo, ¿no? Entonces, hay de las dos partes. O sea, ayer, si uno se refería ayer al comentario de Girardi, Quintana, sobre que las posturas de la UDI eran comparables con el régimen nazi de Alemania. Sí, ese tipo, yo en fin, no... Sí. Bueno, pero yo quisiera decir 2 cosas respecto al fútbol que yo creo que es importante tomar en cuenta. La primera es una cosa más personal mía. Cuando yo entré al debate del fútbol, que fue hace mucho tiempo atrás, fue en la campaña anterior, la que ganó Piñera, ¿eh? La verdad es que mi postura inicial era que el fútbol había que parecía la de Andrés Velasco, era el fútbol hay que modificarlo, pero no necesariamente eliminarlo, ¿ya? Yo tenía como la sensación de que había efectivamente muchos espacios para ilusión y evasión, pero que bueno, que era un problema técnico, por así decirlo, de los expertos en tributación para cerrar eso y continuar profitando de las virtudes que tenga el mecanismo que tuvo en los años 80. La verdad es que desde ese entonces, al leer a las personas que han estudiado esto con detalle, a las personas que han lidiado con esto desde impuestos externos, al escuchar, no solo eso, sino que durante la campaña escuchamos a personas de las empresas. ¿Quién es el Lionel Messi del fútbol? No, yo creo que Agostini, en cierta medida. Agostini y Jorrat, diría que son los dos. Pero también escuchamos a las personas de las empresas que bajo condición de reserva nos fueron a contar cómo se hacía esto. Y yo llegué a la convicción de que no tenía arreglo. Y la razón, como en un tuit, es la siguiente. Con el mercado de capitales que tenemos hoy, con la sofisticación y complejidad del mercado de capitales que tenemos hoy, tendrías que tener un super mega impuesto de internos para poder tener el fútbol. Y que no se te forme un forado gigantesco de ilusión. Eso no era cierto en los años 80, pero hoy sí es cierto. Y por lo tanto yo llegué a la convicción de que el fútbol, por virtudes que tenga para algunos sectores, que pueden ser atendibles, tiene un costo gigantesco. Y hay otros instrumentos que pueden cumplir la misma función, por así decirlo, en forma más barata, focalizada y eficiente. Esa es la convicción a la que yo he llegado. No puedo exponer el detalle de las razones, pero la convicción a la que yo he llegado, partiendo de una postura en la cual yo era más favorable como de encontrarle una solución al fútbol, he llegado a la convicción de que no tiene realmente arreglo como instrumento y creo que hay otros instrumentos que se pueden usar. Ahora, respecto del tema de las pymes, yo creo que hay que tener un pequeño cuidado, porque el objetivo de esta reforma tributaria en términos distributivos es que paguen los grandes empresarios, ¿ok? Los grandes empresarios, la gente de mayores ingresos, ¿ok? Ese es el objetivo distributivo de esta cosa. Resulta ser que hay una diferencia entre ser pyme y pobre, ¿ok? Efectivamente hay algunos grandes empresarios, personas de muchísimo ingreso, cuya cartera de empresa está compuesta en gran medida por pymes, por pequeños, pero sus ingresos son altísimos. Hay empresarios que ganan 100 millones de pesos al mes y tienen muchas pymes, ¿no es cierto? Por lo tanto, y esto es distinto a hablar de la empresa pyme, que es una empresa familiar. El sistema de tributación chileno está basado en que los impuestos se le cobran a las personas. Ese no es un invento de esta reforma tributaria, no, eso siempre ha sido así, un sistema integrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se busca es que paguen las personas de más altos ingresos, las personas del decil más rico, sean dueños de pyme o de grandes empresas. ¿Me entienden? Sí, no, y lo que se busca focalizar son beneficios en las pymes que pertenecen a personas que no pertenecen a esos tramos altos de ingreso. Entonces, yo voy a tener un poquito de cuidado. La confusión ha sido que hay gente que ha confundido que ser pyme significa que ser pobre. No, ser dueño de pyme. Ser dueño de pyme. No es tan así, no es tan así. ¿No es cierto? Algunas de las más grandes fortunas de este país incluyen en su cartera de inversiones pymes. ¿Okay? Otra cosa distinta es la pyme de la empresa familiar, la pyme del emprendedor que es su única fuente de ingreso. Efectivamente, y ahí, desde mi punto de vista, yo así como he visto las simulaciones de Sweat, he visto otras simulaciones bastante detalladas, algunas están publicadas en las redes, de hecho, que muestran cómo en realidad si uno hace la integral, o sea, uno junta toda la reforma, no solamente el FUT, sino que uno agarra toda la reforma completa
y la simula respecto a las empresas que existen, la verdad es que las empresas de menor tamaño tienden a ganar en liquidez, ¿no es cierto?, y ganar en disposición de fondos justamente por esto de la expansión del sistema de tributación simplificada para las pequeñas empresas, y más bien el efecto tiende a estar mayoritariamente concentrado en las grandes empresas, en las empresas tirando de mediana para grande y derechamente grande. ¿Ah? Pero yo creo que hay que tener cuidado con esa confusión entre pyme y quién es el dueño de una pyme. Es decir, si hay una pyme que es propiedad de no sé, del grupo Mate o del grupo Luxich o del grupo Paulman, eso no me parece que sea un objeto que tenga que ser protegido especialmente. ¿Realmente tan preocupante la reforma tributaria como se ve? A ver, yo creo que efectivamente es cierto que cuando se anunció el plan de gobierno de la nueva mayoría venía incorporado un incremento de la carga tributaria, el 3% del PIB era parte de lo que se tenía contemplado, de que el uso estaba destinado a mejorar y hacer la reforma de la educación. Por lo tanto, yo diría que en las grandes líneas no debiera haber sido sorpresa. Lo que yo creo que sí sorprendió, y yo creo que hay un tema de manejo y de comunicación, es que es la forma y la envergadura de la reforma que se propuso. Y para hacer una comparación, el tema de las pensiones yo creo que ha sido tan relevante en el programa de gobierno como el tema tributario. El tema tributario en realidad no es un instrumental, el de las pensiones es un tema de verdad, el de la educación también es un tema de verdad, el tributario es un instrumento para permitir, por lo tanto, pero sin embargo es relevante porque te afecta la productividad, te afecta los incentivos, y para la reforma de pensiones se ha creado un consejo transversal con gente de súper buen nivel, con un programa, y no me cabe duda que va a salir una buena reforma. Aquí yo creo que a todo el mundo lo pilló de sorpresa una reforma hecha... ¿Pero qué le pilló de sorpresa? ¿El hecho de que cumpliera con lo que prometió? No. ¿O no leyeron bien lo que estaban prometiendo? No, yo creo que la gran sorpresa, para mí, no sé si tuviste la posibilidad de estar en todas las presentaciones que hubo en ICARE sobre el tema, la gran sorpresa es la presentación de Juan Manuel Barahona, y esa es la preocupación de fondo. Es una reforma que al haberse hecho sin un análisis técnico suficientemente profundo y acabado con toda la gente, con experiencia de verdad en el tema, te quede una reforma que toca muchas cosas que están desconectadas. Cosas muy particulares que mencionó Juan Manuel en su exposición. Por ejemplo, una reforma que por construcción hace que el 100% de los contribuyentes tengan derecho a pedir devolución de impuestos a final de año. Por ejemplo, eso no tiene nada que ver. Eso es un colapso logístico. Pero está bien, y probablemente tenga razón, no sé, pero cambia tanto a nivel macro, cambia el titular. Lo que pasa es que cuando tú, si tienes un sistema que te funciona mal, sí te cambia. Te fijas, en el fondo, el que el impuesto corporativo subiera y si acaso era con food o sin food, la verdad es que efectivamente podías tener, era parte de lo que estaba, yo creo, procesado. Lo que yo creo que no estaba procesado era una reforma que como tú si la veías en el análisis que se hizo, por ejemplo, no está claro en la reforma que no se paguen impuestos de dividendos, impuestos sobre impuestos. Doble tributación. Doble tributación. Citando al mismo Juan Manuel, decía, el sentido común dice que no es lógico que se paguen impuestos sobre impuestos. La reforma que se está presentando no dice que no va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque cambiaron el concepto de renta sobre la cual se graban los impuestos. De un concepto de renta que era súper claro y preciso a este concepto más amplio de renta atribuida. Entonces, cuando entras en ese tipo de definiciones, tú entras en cosas que son mucho más estructurales y generas ambigüedades, porque si te van a cobrar impuestos sobre impuestos en los dividendos, entonces pasa a ser aunque no sea la intención, pero si la ley, por aprobarla en 50 días, digamos, te quedó así y la aprobaste así y no diste espacio a ver los detalles. Después toda la reforma que se metió en el mundo de los bienes raíces, por ejemplo, cuando los bienes raíces han sido una forma de ahorro para el chileno medio. Ahora, es cierto, hay gente que pero no somos tan únicos, o sea, en Inglaterra el caso, porque son de última viví, no, tu segunda casa tú pagás impuesto de capital por los impuestos a las ganancias de capital más allá de un cierto límite. En Estados Unidos se pagan, o se han pagado, ha cambiado, pero en los 20 años
han habido momentos que se han pagado impuestos sobre los dividendos o las ganancias de capital de la bolsa. Entonces, no es que nosotros nos estamos convirtiendo en Corea del Norte. Yo no estoy diciendo si está bien o mal, pero estoy diciendo que la exageración, sé que esto es tan radical, a eso me refiero. Yo creo que efectivamente en un sistema tributario, obviamente Chile no es de los países que hayan tenido la carga tributaria más pesada, tampoco países que tengan un esquema muy específico y apertura a discutir modelos distintos de impuestos. Yo creo que claramente pueden haber alternativas, pero por eso cuando se generan situaciones como, por ejemplo, lo que te iba a mencionar, en el mundo inmobiliario, obviamente que en base a una cosa que era un mecanismo de ahorro, venimos de la época de los DFL2, que son un tipo de bien raíz que ni siquiera pagaba contribuciones, eso ha ido cambiando en el tiempo. Hay a lo mejor gente que se tomó de esa norma y construyó una verdadera empresa inmobiliaria y tiene 500 propiedades o 200 propiedades en un portafolio sin pagar impuestos. Obviamente que no tiene sentido, ¿te fijas? Entonces puedes buscar formas de corregirlo. Lo que pasa es que para corregirlo te vas al otro extremo, que metes el 100% de las segundas viviendas de toda la ciudadanía, y la respuesta que hay es cualquiera que tiene una segunda vivienda es rico. La verdad es que si tú miras el litoral chileno desde Arica a Punta Arenas, digamos, y te das cuenta que segundas viviendas hay de todo tipo de rango, entonces no es tan fácil llegar y decir, y toda esta gente ahora le va a cambiar las reglas del juego. Déjame, dado que el gobierno ha dicho esto no se toca, pero estamos abiertos a otra cosa, incluyendo que ahora están como admitiendo, les costó 2 o 3 meses admitir de que esto sí va a tener un impacto en el ahorro y la inversión. ¿Qué cosas se pueden hacer dentro de ese marco? Creo que para ti son muy importantes. ¿Y qué cosas dentro de ese marco habría que sacar de inmediato o eliminar o cambiar? Para mi gusto, si definimos bien el famoso corazón de la reforma, ese corazón tiene 2 elementos. Que se recaude lo que hay que recaudar, me parece razonable la cifra que ha dado el Ejecutivo, en torno a 8.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, un poco menos. Y segundo, que se reforme el sistema para darle más equidad y más justicia, de modo que no haya personas que ganan mucho y pagan poco, y personas que ganan poco y pagan mucho. Ese es el corazón. Esos son los objetivos que yo por lo demás comparto. Y cuando era candidato en las primarias del año pasado, hicimos propuestas con esos mismos objetivos. Otra cosa muy distinta son los instrumentos. El resto son aspectos técnicos. Y en los aspectos técnicos, aquí no hay verdades absolutas, aquí no hay instrumentos que caigan del cielo. Si uno mira los distintos países, hay distintas maneras de armar un sistema tributario. Y no hay ninguno que sea obviamente mejor que los otros. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué creo que nos debería importar a todos? Que el sistema dé una señal potente a favor del ahorro y que le diga a las empresas, no tratamos del mismo modo un peso que se queda dentro de la empresa para invertir que un peso que sale de la empresa para consumir y que el dueño se vaya de vacaciones con la familia al extranjero. Claro. Y la propuesta del gobierno carece de esa diferenciación, carece de ese incentivo. ¿Cómo se alcanza ese incentivo? Hay muchas maneras. Si miramos a Australia y Nueva Zelanda, tienen un sistema que es parecido al chileno, pero sin los forados y sin la injusticia del chileno. Hay otros países como Estados Unidos que han separado, han desintegrado la renta de las personas de la renta de las empresas. Hay otras propuestas, por ejemplo, la del Premio Nobel de Economía, el escocés Mirrlees, que dice no debería usted descontar considerar como gasto, por así decirlo, el costo de capital en una empresa y con eso incentiva el ahorro. Hay muchas maneras de hacerlo y todas son bastante técnicas y una vez que uno se mete en ese debate, es un debate muy enredado y es un debate de especialistas. Pero el punto es que sea cual sea el instrumento, tiene que haber un instrumento de impulso al ahorro. En Chile el 40% del ahorro viene de las empresas. Si las empresas dejan de ahorrar, vamos a tener un problema de ahorro y por lo tanto vamos a tener un problema de inversión y de crecimiento. ¿Por qué el proyecto ha tenido tan poco apoyo, al menos público? Y esto es una pregunta política, porque más allá de Eduardo Engel y uno y que otro, ha tenido muy poco apoyo de economistas que son tradicionalmente ligados a la nueva mayoría, pero que están fuera del gobierno. Sí. Mientras que ha habido como un movimiento de economistas que en teoría son o neutros o más asociados a la centro-derecha, que han ido con todo. Entonces, economistas fuera del gobierno, nadie ha salido a defenderla con fuerza. Creo, entiendo yo, lo único que me acuerdo yo es Engel. ¿No? ¿A qué se debe? O sea, tú los conoces,
yo no, son todos con distinguidos, gente que los conoce, son técnicos. Sí. ¿Por qué ha generado tan poco amor? Mira, yo no quiero hablar por mis colegas, sí, y tampoco quiero presumir aquí de sabérmelas todas. Entiendo que hay asuntos discutibles, que hay personas muy eminentes, todas las que tú mencionaste son personas buenas, capaces y serias, pero aquí hay espacio para desacuerdos. Y a mí me parece que la razón por la cual muchos economistas de centro-izquierda no han apoyado la reforma es porque la reforma tiene problemas. Uno puede compartir el objetivo de la reforma, yo creo que hay que recaudar más, uno puede compartir, como yo lo hago, el deseo de que el sistema sea más justo, y al mismo tiempo decir, no se están preservando aquí los incentivos necesarios para que el país crezca, para que la clase media prospere, para que se creen empleos de calidad. Y ahí muchos economistas del mundo de la centroizquierda que han participado en gobiernos anteriores de la concertación, un ejemplo importante es Manuel Marfán, un hombre del Partido Socialista, el partido de la presidenta, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central, alguien que además estuvo muy metida en todas las reformas tributarias iniciales de la concertación, fue subsecretario, trabajó él en el equipo que hizo la reforma tributaria del gobierno de Patricio Aylwin. Nadie va a decir que Manuel Marfán es un hombre de derecha, sin embargo, Manuel Marfán ha sido tajante a la hora de decir que esta reforma no satisface el requisito de dar la señal potente pro ahorro, pro inversión, y yo estoy de acuerdo con él. La reacción del empresariado inicialmente, públicamente, fue muy dura, después se han moderado, al menos los gremios, los representantes oficiales del empresariado han moderado el tono, pero nosotros en off, conversando, los vemos muy agresivos en el sentido de un rechazo total a todo lo que viene en esta reforma. Tú tienes redes en ese ambiente. Acá tuvimos a Óscar Landarreche diciendo que estaba la centro derecha chilena asociada al empresariado no estaba acostumbrado a este tipo de debates y que estaban, creo que la fue alaraqueando que si uno lo mira desde el punto de vista de macro todavía vamos a ser un país, no estamos yéndonos a ser Venezuela, ¿no? Tú que conversas con ellos, ¿es un temor justificado? ¿Hay tantos temores justificados que estén tan preocupados? ¿Es tan malo lo que está pasando? Mira, yo no me voy a hacer cargo de lo que dicen esas personas cuando en público dicen A y en privado dicen B. Los trascendidos y los rumores son el pasto de la mala política. Te quiero decir cómo lo veo yo y qué he escuchado entre gente que no tiene ese doble discurso. Hay una preocupación natural por la combinación de dos factores que en última instancia juntos pueden ser complicados. Por un lado, la economía viene en un ciclo más lento, se agotó o al menos tendió a debilitarse esa expansión liderada por una inversión muy fuerte, especialmente en la minería, y esto tiene más que nada que ver con factores internacionales. Por algo, con gobiernos muy distintos, políticas muy distintas, en el último año el crecimiento se vino abajo en Chile, pero también en Argentina, y también en Brasil, y también en Perú, también en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, tú tomas eso, combina eso con un escenario energético aún muy estrecho. Veremos qué pasa con la agenda del ministro Pacheco, que tiene muchas buenas ideas. Hay que llevar esas ideas a la práctica, eso toma tiempo. Y ponle además a ese caldo el elemento tributario, con bastante incertidumbre acerca de cuál va a ser el contenido final de la reforma y con una pregunta clara, una duda potente y preocupante sobre los incentivos al ahorro, y esa combinación para mucha gente desata o gatilla señales de alarma, y me parece que es natural que así sea. Esa preocupación legítima yo la distingo de un discurso de la derecha política, que es muy distinto y que es muy mentiroso, creo yo, porque hay muchas personas del mundo de la derecha política que lo que no quieren es que suban los impuestos y se niegan a cualquier modificación del sistema tributario. Pero como no se atreven a decir eso en público, porque sería mal visto, se escudan o se esconden detrás de argumentos técnicos. Pero lo que ellos no quieren es un Estado con la plata necesaria para hacer los cambios que Chile requiere. Y esa segunda crítica yo no la comparto para nada. Y te añado que ese mundo político de derecha es en buena medida responsable de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si en su momento ese mundo conservador hubiera estado dispuesto a llegar a acuerdos para hacer los cambios necesarios en el FUT, para cerrar el forado, ¿cuántos proyectos de ley no hubo en el gobierno de Frey, en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Michelle Bachelet
para cerrar distintos forados, y muchos de ellos naufragaron porque no tenían los votos. Cuando yo fui ministro no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras y se nos cayeron varios proyectos de ley. Tratamos de arreglar los fondos de inversión privada, no pudimos. Tratamos de hacer correcciones a los abusos del 14 bis. En algunos campos lo logramos, en otros no pudimos. Entonces, la derecha política que se ha negado sistemáticamente a hacer los ajustes necesarios del sistema tributario contribuyó a crear el clima cuyas consecuencias estamos viendo hoy.